Bueno, en el estudio dos concejales de Unión por la Patria, en la interna del Frente Renovador, Sebastián Malis y Tete Naudín, Esteban Tete Naudín. Bienvenidos, un gusto. Curiosamente, los dos simpatizantes de Independiente, como que de fútbol no vamos a hablar, si no lo traigo a Federico Coni y lo bajo directamente que venga a hablar de fútbol él. No, vas a salir perdiendo. Hoy te toca salir perdiendo. Por eso, de fútbol hoy no hablo. Hablemos de la selección mejor. Claro, qué hermana. Sí, por supuesto. Qué hermana. Bueno, toda energía asociada se multiplica. El lema nuestro, por eso, Cadena 9 se multiplica. Bueno, igual más o menos se mantienen las proporciones, ¿no? Por cada un hincha de Racing debe haber dos de Independiente. Sí, generalmente es así o más también. Eso está medido en la primaria. No puede con mi genio, tenía que en la escuela primaria, me acuerdo. Tenía que remarcárselo. Cuando hacíamos las reglas de tres simples, entonces sacábamos la ley de la proporción también. Aparte, de los hinchas de fútbol. Si lo llevamos a campeonato, bueno, se triplica o cuatriplica esa relación, ¿no? Está bien. Tenés razón, estoy en desventaja, así que... Bueno, una de las cosas que decía, el rol un poco del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria. ¿Se mantiene esa unidad? ¿Se sigue trabajando con ese mismo espíritu? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una impronta muy nuestra, sobre todo una visión localista muy importante, que es como nacimos como espacio, pero por supuesto somos parte del Frente de Todos y seguimos trabajando en forma mancomunada, como corresponde, no solamente porque así lo debemos hacer, sino porque lo sentimos, porque más allá de esto, en este esquema que lamentablemente parece bipolar en nuestro país, donde tenés que estar a un lado del otro, claramente tenemos definido cuál es nuestro lugar, y es el lugar en este momento de la oposición, pero con muchas expectativas de ser una alternativa para el país, ni hablar para el 9 de julio. Bien. Bueno, han estado la semana pasada en Facundo Quiroga. ¿Por qué camino fueron? ¿Por la ruta 5 y 50? Por la ruta 5 y la ruta 50, sí. La 50 está arreglada, terminada. Está arreglada. En el último tramo, previo a llegar lo poquito que falta. Quiroga, ha sido lo que ha quedado de alguna forma sin concluir. Creo que es algo que es necesario, como todo. Y pintarla. Y terminar el pintado para que quede una ruta perfecta. Y el tramo después de Quiroga a Lincoln es un tramo que tiene sus problemas muy graves. Nos comentaron que iban a comenzar un bacheo profundo, pero bueno, es un tema que hasta que no se ve, no se puede palpar y no se puede de alguna manera. Me dice que y definitivamente es una de las preocupaciones de los vecinos, ¿no? Bueno, sí, pero además me dice que el intendente de Lincoln es el que tiene que hacer todo ese pedido para que se canalice de la misma manera que en su momento lo hizo Stanley desde Carlos Casares hacia el límite. Claro, porque desde ahí es más Lincoln. Por eso. Partido de Lincoln. Sí. Y además porque en Palma cuando viene Martínez Dios, que ya es Lincoln. Claro. Exacto. Sí, y parte del acceso a la entrada a Quiroga es Lincoln. Claro. Así que lo más cercano a la ruta 50 ya es Distrito Lincoln y después viene ya directamente el límite con 9 de julio. Exacto. Que habría que estudiar y hacer algún mojón como referencia para la gente, ¿no? Uh-huh. Y también para rentas. Y claro, por el tema de los campos donde tributan. Claro. Sí, los que estamos por la zona nos pasa eso. Los toldos, que sí está los toldos muy cerca también. Además, hay una cuestión de demarcación ahí que sería interesante, ¿no? Con Neil y demás. Sí, inclusive con esto de la obra, que estamos, lo que nos llevó a Quiroga en definitiva en esta oportunidad, que es la de movernos para que se concrete la licitación de la obra de energía eléctrica. Sí, ahí los iba a llevar, por eso les tocaba esto. Tocaba muy a fondo esta cuestión de los límites de las localidades. Efectivamente, pero la importancia, ¿no? Que como que no hay límites y de pronto afloran para las continuidades. Una obra tan importante que viene vía Carlos Casares, fíjate vos, que entra en el distrito 9 de julio, que desde ahí también se va a abastecer a la gente del distrito de Lincoln, y conjuntamente, y además se cierra un anillo que Quiroga hoy está colgado, los que saben de electricidad, está en la punta de la red. Hay un problema y se cayó. Con el anillo hay un problema y se autoabastece automáticamente por lo que significa la retroalimentación. Bueno, un tema trascendente.
Ujú. Sí, siendo final de línea también el grave perjuicio que tienen muchos vecinos que nos contaban que se le queman los artefactos por la Oscilación de... diferencia de tensión, Claro. que eso tiene que ver con esto que decís, el final, ser el final de una línea energética que bueno, que claramente con esta obra que estamos trabajando con Chachi para su concreción y más que todo empujando para que se haga, se solucionaría. Y más que todo el futuro de Quiroga. Así como 9 de julio también depende de la 132, Quiroga depende de la línea 33 que viene del Triunfo. Esto que marcabas es muy importante de la ciudad, de las localidades y las ciudades en juego, porque esta obra, que cada vez está más cerca de su concreción o que sea factible, tiene que ver con que es un interés común, en este caso en particular entre Lincoln y 9 de julio, como partido, ¿no? Porque en este caso el anillado, si bien lo que vos decías es correcto en términos de cerrar el anillado que viene de Casares, esta obra que llegaría a Quiroga viene desde Lincoln. En un primer Claro, sí, yo me confundí. Sí, sí, en un primer tramo que ya se hizo, que tiene que ver con el tramo que va desde Lincoln, ciudad cabecera, hasta el Triunfo, que ya se licitó y se concretó la obra. Se está concretando, está falta muy poquito para terminarla, pero que en el Palma con el segundo tramo, que es el de El Triunfo, la intersección de la ruta 50 y 70, Martínez de Oz y Quiroga, que son dos localidades hermanas, sí, una de cada partido, pero eso también es lo que nos hace tener mucha esperanza de que se concrete, porque es una obra que en definitiva va a beneficiar a dos localidades, a dos partidos. Pero además la vecindad de Quiroga con Martínez de Oz es total. Es desde todo punto de vista. Hay una hermandad muy fuerte, desde lo laboral, desde los afectos. Ha habido dificultades en las cooperativas y se asisten automáticamente, sí, como propias. En esta obra pasa esto, en el contacto con la cooperativa de Quiroga y la cooperativa de Martínez Dios, inclusive la del Triunfo, es un trabajo mancomunado. Y esto que vos marcabas es cierto, de los deslindes, inclusive del acceso, porque una de las dificultades que había en su momento era dónde iba la central reductora de conexión. Y había una cuestión cuando se pensó un lugar, pensábamos que era que pertenecía a Quiroga, a 9 de julio, sí, al partido 9 de julio, y en realidad pertenecía a Lincoln, y estaba dentro del acceso. Claro. Con lo cual muestra esto que vos decís, que gran parte pertenece a Lincoln, aún el acceso a Quiroga. Sí, por eso les cuento estos aspectos muy importantes. Y saliendo enseguida de Quiroga por el camino viejo al Triunfo, que a lo mejor ustedes no lo conocieron, ya estaba ahí el límite con el Triunfo. Claro. Y una de las cosas que nosotros veíamos desde Quiroga, que siempre los caminos del distrito de Lincoln estaban impecables, siempre. Y sobre todo el tramo de tierra que se hacía desde Quiroga hacia Lincoln, y fundamentalmente el Triunfo, impecable, bien abovedado. No así, salvo excepciones, dentro del distrito. Es que ese es un problema, porque en alguna medida, y creo que es uno de los reclamos siempre de los vecinos de Quiroga, que al ser la punta del partido pareciera que está un poquito más descuidada. Me pasa lo mismo, o sea, que nosotros tenemos un pedacito de campo por Neil, y pasa lo mismo. Los caminos del lado de los toldos están mejor. Claro, bueno. El de 9 de julio, que es la punta del partido, un poquito corrido al costado, la verdad que nos falta un poco de relación, digamos, entre un campo y otro. Entre un camino y otro, perdón. Sí. Bueno, por ese tema. Bueno, ojalá que esta obra de energética no solo lleve la luz, sino también le lleven avance y soluciones de distinta naturaleza. Sí, y la verdad que nos venimos muy esperanzados, porque esto que es una inquietud que tenemos de hace rato, vimos muy buena recepción en la localidad. Lo que estamos haciendo ahora es una campaña de junta de firmas para mostrar a nuestras autoridades y para gestionar que esto es una obra que es un reclamo de todos los quiroguenses. En definitiva, porque estamos convencidos, seguros, y nos moviliza que es una obra que va a marcar un antes y un después en la calidad de vida, por un lado, del quiroguense, en todo lo que tiene que ver con estabilidad, pero sobre todo, y también pensando en el futuro de Quiroga, en la potencialidad, toda perspectiva de desarrollo. Lo primero que necesita es energía. En Quiroga no se puede radicar ninguna empresa nueva, no se puede generar ningún tipo de ampliación si no tenemos más energía. Parece una verdad de perogrullo, pero es tan verdad como necesidad. Así es. Así que la verdad que vimos una muy buena recepción y seguramente este es uno de los temas que debe ser una política de Estado para
para el partido 9 de julio, porque si queremos desarrollar todo ese sector del partido, esto es indispensable. Esperemos que todos trabajemos en el mismo sentido. Estamos muy cerca. La licitación de la obra estaba a caer. Fue justo el cambio de gobierno, esta nueva realidad de nación, provincia, cuestiones de fondo. Pero bueno, nuestro rol es hacer ver que es una necesidad, porque ¿viste? En esto rige el dicho popular: el que no llora no mama. Entonces necesitamos mostrar que es una prioridad y que es un proyecto en el que todos tiramos para el mismo lado, 9 julienses y linqueños. Bueno, varios vecinos y hay varios concejales a su vez siempre han pensado en que hay que armar dentro del Distrito de Don Julio como políticas de Estado, pero particularmente vos has señalado en su momento temas de tener estadísticas, temas de tener, para hacer seguimientos después, relevamientos de todos los servicios con los que se está teniendo y a partir de ahí rediseñarlos constantemente. Y parecía ser que eso no se llega a comprender de la importancia que eso tiene y para cumplir con esto. Días atrás estaba hablando con un empresario de primer nivel y me dice: estoy haciendo todo un relevamiento, y me explicó para qué. No voy a dar más datos para no comprometerlo porque no tengo autorización para hablarlo. Me lo dijo más de forma confidencial que como transmitirme una información. Y observo que la tuve que pelear solo, desde el Google, desde las datas, desde llamados de teléfono. Dice: una pena que esto lo tenemos que tener como un pendrive, a flor de piel tenemos la información acá y está a disposición absolutamente de todo, en todos los órdenes. Fíjense ustedes, Cadena 9, en el marco de llevar un servicio, tiene un sector dentro del diario que dice útiles, que es un servicio útiles. Bueno, está todo lo que signifique el Estado provincial, distrital y nacional, los organismos que hay acá, más todas las escuelas están relevadas ahí, para facilitarle ese servicio y esa comunicación. Una guía del oficial, no de lo comercial. También tiene la guía comercial, pero la tiene de otra manera. También interesados en mostrar todo este servicio de la comunidad y que cada uno tenga, buscando algo de 9 de julio, tenga toda esta información rápida. Y eso parecería ser que no encontramos tener eso a flor de piel. ¿Por qué es eso? Mira, lo comparto totalmente y me tocó en la dirección, la función en el ministerio tenía que ver con eso, con el acceso a la información, la transparencia, pero también sobre todo el acceso a la información, entendiendo, digamos, si bien la transparencia es como el sentido final, finalmente te das cuenta que el acceso a la información es más importante que la transparencia. La transparencia es una consecuencia Correcto. del acceso a la información, pero lo central, cuando trabajas en el área te das cuenta de la riqueza del acceso a la información como algo mucho más amplio, genera mucho más beneficios. Trae la transparencia también, pero sobre todo habilita herramientas. Por eso que en alguna medida tenemos una obsesión con esta cuestión como una herramienta indispensable para la toma de toda decisión y sobre todo si queremos un 9 de julio distinto. Algunos siempre lo dicen, pero digo, yo creo que el 9 de julio, que tiene un brillo propio, que tiene una potencialidad única y que ha sido lo que lo ha destacado durante mucho tiempo, hoy estamos un poco deslucidos en eso, en esta perla del oeste que siempre hemos sido. Me parece que tenemos que recuperar el brillo, y para eso necesitamos un sector público que brinde las herramientas para acompañar a este sector privado tan pujante del 9 de julio, que nos hace tan reconocidos. Bueno, para eso necesitamos este tipo de cosas, herramientas que den una solución, que acompañe al privado, a esto que te decía este industrial, en definitiva, o empresario, porque es lo que hace falta, es lo que podemos hacer desde el Estado. Y me parece que a eso es lo que debemos caminar y ahí está basada en esencia nuestra política y en el sentido por lo que hacemos política. Sí, nosotros como medio que vemos estas cosas ya las canalizamos en estas dos maneras. Una guía, que no está todo el mundo, hay que terminar de hacer todo el relevamiento para que se sumen, comercial, y después la otra guía práctica, que con el tipo útiles uno entra y se encuentra absolutamente toda la información necesaria. Desde las localidades, todas las localidades, lo más relevante de las localidades, la delegación municipal, bomberos, la farmacia de las localidades, conjuntamente con ellos los centros de atención primaria en la salud, todo lo que sea relevante para el señor que necesita un dato de la niña, o de Naón, o de Patricio, o de donde fuere. Más todo el tema de los establecimientos educativos.
y con los contactos, cómo vincularse con... Las decisiones, Gustavo, se toman con datos. Sí, por eso. Nosotros éramos un grupo de vecinos, no apolíticos, porque apolíticos no, volviendo a lo que nos habías comentado al principio. Y cuando se formó un país y después continuamos siempre desde el lado del Frente Renovador, lo que hicimos fue elegir el camino largo. El camino largo implica cambiar muchos paradigmas o cambiar una forma de hacer política que tiene que ver primero con las cuestiones que hacen a la educación de la ciudadanía, cuestiones culturales. También los cambios culturales llevan mucho tiempo y es un proceso largo. Y después la necesidad de tener datos y estadísticas en todas las esferas de gobierno. El claro ejemplo es cuando vamos al médico. El médico en una primera entrevista puede tener una impresión de lo que tenemos, pero nos va a mandar a hacer análisis. Y en esos análisis tendrá los datos. Todos los estudios. Tiene certeza. Los datos necesarios para atacar el problema o dejarlo como está. Pero bueno, lo que hemos notado en en muchas de las cuestiones que hacen al tránsito, a energía, a producción, es la falta de datos. Y si existen esos datos, la falta de acceso a esos datos que también hablaba Chachi. Y que nosotros como concejales, la ciudadanía a través de las instituciones intermedias, todos aportando para que esto sea un antes y un después el 9 de julio y no solo pase por recuperar el brillo en la coyuntura, sino que el 9 de julio sea la perla del oeste y quede ese mote, ese lindo mote que nos han puesto de la perla del oeste, recuperarlo pero que trascienda a los gobiernos que pasen, que nos quede a nosotros como una identidad y es lo que tenemos que recuperar. Sabemos que el camino es largo, a veces la coyuntura, la política del día a día hacen que estas cosas muchas veces no se vean. Bueno, nosotros hemos elegido ir a los cimientos de 9 de julio y trabajar desde ahí. Después el resultado electoral Dios dirá, pero y bueno, yo por eso hablaba de hacer política desde lo genuino, venir acá a un feriado, comentarle al vecino que tenemos ganas de cambiar 9 de julio y no de cambiarlo desde la palabra, sino realmente pensar en políticas de Estado que modifiquen, recuperemos el brillo, que es lo mismo que dice Chachi, y nosotros como trabajo, recuperemos el brillo y que todos formamos parte de un mejor 9 de julio, porque me parece que nos ha pasado en la recorrida en Quiroga, ¿de qué partido sos? ¿De dónde venís? La primera pregunta muchas veces de algunos vecinos, no de todos. Y a veces la política, a nosotros que nos gusta tanto, está vista como algo negativo. Si hay algo negativo en la ciudadanía, momento, ser político yo creo que es... En este momento sí. Te dicen, sos político, bueno, para muchos piensan que es lo peor de la sociedad. Y lo que hemos visto, y la manera de trabajarlo fue a partir en el sentido inverso. No hablemos de partidos políticos, hablemos de la problemática y de cómo la podemos resolver nosotros como vecinos. Bueno, días atrás, hablando con la jefa comunal, María José Gentino, decía, hay un cambio de paradigma en este momento. Y he escuchado a dirigentes en el orden nacional y provincial que están hablando de un cambio de paradigma. Y no pasa precisamente el cambio de paradigma por lo político, pasa por lo que vos estás mencionando recién claramente, la necesidad de dar solución a las dificultades de los problemas y resolverlo, independientemente de donde se fuere, desde el espacio que fuere. Por eso llama la atención a veces cuando te preguntan eso, llegás a una localidad, ¿de qué partido sos? Como que a partir de ahí esperanzado que le podés dar una solución. Nos hablaron del bacheo, del estado de las calles, y nosotros como concejales le contamos, bueno, se presentaron proyectos para tratar de modificar estas circunstancias. Se habla el tránsito está medianamente resuelto porque... Hay veces cuesta que la sociedad entienda cuál es el rol de cada uno y te suman a la no respuesta, porque ustedes qué pueden hacer, bueno, pero eso si bien creo que tiene una parte que es como una equivocación en cuanto a qué puede hacer uno, porque uno cuando no gobierna no tiene las herramientas, no puede más que marcarlo, pero también muestra esto que estás diciendo vos, que la sociedad, aunque no entienda lo que le estás por ahí, cuál es tu rol, sí te está marcando una necesidad, que no le importa cuál es tu rol político, lo que necesita es una solución. La solución. Exacto, y ahí es donde empalma esto que te dice Tete, que nosotros hemos decidido ir por el camino largo, porque estos temas son los temas neurálgicos. Yo no sé si la línea de energía es lo que vende,
Tal vez vendería más arreglar una plaza. Se vería más, parecería que es más gestión. Bueno, pero nosotros hemos decidido ir por los grandes temas, por los temas que tienen que ver con el 9 de julio partido. No, pero a la gente le reprocha al político las obras de infraestructura centrales. Y Centrales. esa es una obra de Esa infraestructura es la que quiere. central. Por eso es que batallamos sobre ese camino. Aún a riesgo de que ocurra o no ocurra. Pero sí me parece que es nuestro deber marcar que ahí están los temas, que esos son los temas de Estado, o por lo menos lo que le da sentido a la política para nosotros. No, por eso la gente ve eso, por eso es como ese enojo que ustedes perciben del ciudadano, del vecino, en el marco que en tantos años no nos han dado las respuestas mínimas. Si miramos fuera de jurisdicción y con otros recursos, la Ruta 5 ya tendría que haber estado hecha por lo menos hasta el 9 de julio, sino, en general hasta toda la traza hasta La Pampa, Tuay, sí. hasta Tuay, que es donde termina. Sin embargo, todavía no se terminó Suipacha. Tomo lo que decís, Gustavo, y volviendo a lo nuestro, como Frente Renovador o como nuestra agenda vecinal, esto que contás de la Ruta 5. 9 de julio, ¿cuánto aporta a la nación y a la provincia, pero a la nación principalmente a través de AFIP y los grandes impuestos, y cuánto vuelve? Creo que esto cuando pasó lo de la 125 estaba en puja, cuánto va y cuánto vuelve. Y es ahí donde tenemos que tener una mirada localista, vecinalista, porque a veces las necesidades de esta Argentina federal que todos buscamos es una Argentina que está tan centralizada en el capital y Gran Buenos Aires, grandes ciudades, pero los millones no, pero los cientos de pueblos del interior, de 50.000 habitantes, 30.000, 20.000, dependemos de una conexión. El ferrocarril es uno y las rutas son las otras. Por eso cuando insistimos con el ferrocarril, pero viene lento. Miremos la importancia histórica. Los pueblos que han crecido alrededor del ferrocarril y los pueblos que han desaparecido por no tenerlo. Si el 9 de julio pasaban 7 ramales. Esto no lo digo para irme por las ramas porque estamos tocando distintos temas, sino que tiene que ver con que miremos 9 de julio y seamos muy prudentes a la hora de, más que todo, de quitar, sería al revés. Creo que nos merecemos quitarnos los prejuicios. Si la primera pregunta es ¿de qué partido sos? ¿De qué religión sos? Sí. ¿De dónde venís? ¿De qué equipo sos? Y si eso funciona como un limitante de algo que podemos construir, bueno, dejémoslo de lado. Sí, o un limitante o una empatía. Dejémoslo. Ahora, sí discutamos el problema. Efectivamente. Nosotros cuando venimos a hablar de seguridad vial, puede estar María José, puede estar Mariano y puede estar cualquiera, pero vamos a hablar de tratar de resolver el problema. Sí, no la persona, ni siquiera eso llevarlo a una cuestión partidaria de discusión que lógicamente nos va a poner de un lado o del otro y va a fortalecer la posición de un lado o del otro que no va a llevar a la solución. Aparte, esos grandes temas son los que no admiten posiciones partidarias. Porque creo que todo el que tenga una mediana lucidez frente a un tema de trascendencia para la comunidad, es mucho más difícil escudarse en una posición partidaria. Porque tiene que ver con un interés concreto. Obviamente. Del 9 juliense. Con lo cual, me parece que tenemos que hacer ese ejercicio. Y bienvenido sea todo aquel que trabaje en función de estos intereses. Bienvenido sea que nuestras autoridades locales trabajen con el mismo ahínco que intentamos hacer nosotros en este tema puntual que nos interesa de la energía en Quiroga y así sucesivamente. Porque eso es lo que le da posibilidades a los proyectos. Y eso es lo que necesitamos. Pensar en el 9 de julio del futuro. No podemos seguir pensando todo el día en la coyuntura. Alguien tiene que estar a la altura de las circunstancias. Me parece eso. El 9 de julio tiene toda una energía. Yo soy altamente positivo. Veo el 9 de julio más allá del corazón que uno tiene, ¿no? Porque es parte de esto, pero realmente veo un 9 de julio que es distinto a la zona, que se destaca por múltiples motivos. Bueno, ¿qué hace falta? Hace falta poner eso en movimiento. Y antes eso caminaba solo. Hoy el Estado, que nosotros creemos que, si querés una pequeña parte filosófica, que sí hace falta un Estado presente que habilite, que libere toda esa energía y toda esa potencialidad. Bueno, me parece que no pasa por destruirlo, pasa por funcionarios y con gente que aspira a formar parte del Ejecutivo y del Estado, que estén a la altura de las circunstancias y que estén pensando en esas herramientas con prescindencia de los costos y las coyunturas políticas.
Eso es lo que queremos. Nosotros tenemos una visión muy clara. Creemos que la energía es vital, que concretar un parque industrial es vital, que hacerlo con sustentabilidad en términos de un basural, que no podemos seguir contaminando, cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros hijos y quienes vengan, que haya un futuro para todos. La sustentabilidad es fundamental. Al mismo tiempo, generar alternativas de vivienda, de desarrollo urbanístico, son los grandes temas, son los que tenemos que mover, y hay una manera, hay gente que quiere trabajar en ese sentido. E impulsarlos. Es impulsarlo, es el futuro y es lo que le da sentido a todo esto. Bien, bueno, pasadita a las 9 de la mañana, ya nos vamos al informativo. ¿Quiere hacer alguna consideración final y agradecerles? Es un tema para seguir y profundizarlo, así que lo vamos a continuar. Eso, que invitar a todos los espacios a trabajar por estos temas. Me parece que es momento indispensable que aunemos esfuerzos, que le demos sentido, porque si no, la sociedad nos va a dejar de lado. Me parece que un poco lo que está pasando en el escenario político tiene que ver con eso, con que tenemos que leer la política, tiene que leer para qué estamos o qué espera la sociedad de nosotros. Bien. Quiroga, y como otras ciudades, la forma de estar como ahora nosotros que nos toca estar en la política, y genuinamente lo hacemos con ganas, no tenemos nada más que ir a las fiestas que se hacen, las fiestas tradicionales, que son muy, muy bonitas, muy lindas, sino que tenemos que trabajar para el crecimiento de los pueblos. Y el crecimiento de los pueblos tiene que ver con esto, cuando hablamos de falta de arraigo de los jóvenes que se van y no vuelven, que no hay juventud. Hoy, para que ponerlo como ejemplo lo importante que es la energía. Pues Quiroga no puede poner una sola empresa, taller, Sí, lo que fuere. porque no puede trabajar. No puede trabajar, no tiene energía. Y sin energía, el vecino de a pie muchas veces no lo entiende. Por eso hablamos que el camino largo, que estamos trabajando desde abajo. Y teniendo la posibilidad que Chachi viene laburando ya hace un tiempo largo con la línea de Quiroga, el triunfo, desde el triunfo Quiroga y Martínez Dios. Que el vecino tome trascendencia de que esto lo tenemos que empujar entre todos. ¿Por qué? Porque los gobiernos de provincia, nación, van a pasar. Pero Quiroga va a seguir estando en el mismo lugar y el crecimiento de la necesidad va a en estar. parte depende de los quiroguenses y de los 9 julienses. Y es ahí donde tenemos que tomar conciencia que es la raíz de nuestro trabajo. Y es por eso que no solo vamos a ir a la localidad, sino que vamos a seguir yendo, para que esto ojalá algún día sea la realidad. Hay cosas que van a depender de nosotros y otras no. Pero lo que depende de nosotros es hacerlo todo. Y bueno, depende de todo lo que decía yo. Toda energía asociada se multiplica. Por supuesto. Tenerlo presente. Muchísimas gracias.